el otro tema que a mí me pega muchísimo. El tema de los salarios. No, el tema de que dice que es inexplicable. Inexplicable, o nos queremos negar a explicar por qué es la inflación. Ahí es donde ya sabes que a mí me preocupó mucho. Cuando dice que es inexplicable, evidentemente a lo que estamos planteando algunos no nos escuchan, digamos, estamos fuera de las explicaciones posibles. Es decir, que el tema de acá, de que la concentración económica, la actitud de las grandes empresas, esto que advertíamos antes, cuidado con el tema de la salida de la pandemia, porque estos tipos, lo primero que van a hacer van a aumentar los precios, lo dijimos en este programa. Porque, digamos, no porque soy adivino, porque tengo la bola de cristal, o porque alguien me lo chimentó, porque es la conducta de estos empresarios. Se lo hemos dicho a algunos funcionarios, no vengan con esquemitas de estabilidad de precios que no tienen nada que ver con Argentina. En Argentina los empresarios son estos, que los conocemos, que sabemos de dónde proviene, cómo se enriquecieron con la dictadura, cómo se hicieron grandes y se enriquecieron más todavía con las privatizaciones, porque fueron socios de sectores de privatización donde ellos no tenían nada que ver, pero eran los que tocaban los timbres y eran los grandes lobistas de los grandes grupos internacionales que venían. Son los que se llegaron haciendo beneficio inclusive con los gobiernos kirchneristas, porque como se recuperaba el consumo, los tipos tenían la concentración del poder y fueron los primeros que se beneficiaron de eso. Entonces, estos tipos hicieron toda esta trayectoria y a Macri le sacaron el jugo porque también eran parte del mismo grupo de Macri, pero un año antes que se fuera Macri dijeron: esto se pudre, empecemos a fugar la guita y a aumentar los precios para acomodarnos mejor para cuando venga el próximo. Esos mismos empresarios, ¿querés que ahora se sienten a hacer un acuerdo y te respeten un acuerdo de estabilidad de precio? Pero tenés que ser muy inocente para hacer eso. Y no sé qué tenés que ser para decir ahora, es inexplicable. El tipo es un chorro, un delincuente, qué sé yo, y me robó. Es inexplicable que me haya robado. No es inexplicable. No es inexplicable. Entonces, esa es la parte, Daniel, que del diagnóstico a mí no me cierra de ninguna forma. Yo no diría que ya estoy de acuerdo con el diagnóstico, porque tomo este punto. Si para alguien es inexplicable lo que está pasando con la inflación en Argentina, no estoy de acuerdo con el diagnóstico, lo menos que puedo decir. Porque todavía hay alguien que me puede decir: esto es emisión monetaria, que hasta te discuto técnicamente hoy qué carajo es emisión monetaria. Pues emisión monetaria es emitir dinero cuando el 70% de las operaciones se hacen vía bancaria, no se hacen de dinero. O si pones una tarjeta alimentar, puedo decir una a favor, una buena. Vos haces tarjeta alimentar, le das la tarjeta a la persona, le acreditas la plata a la persona y que la persona pague con la tarjeta. No circuló dinero ahí. No hubo emisión monetaria. Y eso no es mayor circulación de dinero. Claro que es circulación de dinero. Ni te hablo de las bitcoins y todo eso. Digamos, la emisión monetaria ya no es lo que era. Estamos hablando de un concepto que no existe. Es hablar como si midiéramos las comunicaciones por ring telefónico. No suena mal, no existe mal ring telefónico. Cuando te dicen la maquinita. Cuando te dicen la maquinita y profe, y lo miran así, dice: ¿cuánto emitió el Banco Central? ¿Cuánto puso en circulación? ¿Qué carajo me importa si eso es una parte ínfima de lo que es el movimiento económico, más allá de que esto tampoco produce lo que ustedes, los monetaristas, dicen que produce? Yo este fin de semana leía ¿Nos estamos haciendo todos los idiotas con este tema? Rulo, y eso que ganó Boca, Rulo, y eso que ganó Boca, porque si perdía Boca no quiero ni saber cómo estabas hoy, Bueno, a ver, vamos a la economía, vamos a los temas más serios. Mencionaste más temprano el tema del aumento de combustibles. Mencionamos que están acuerdos dando vuelta, por ejemplo, la ley de góndolas que se va a anunciar en un ratito, para incorporar productos pymes en las góndolas, es decir, generar un poco más de competencia en los productos de consumo masivo. Sabemos que está circulando el camioncito eso del mercado ambulante, con Paula Español cada tanto apareciendo en algún lugar dando un poco de difusión a ese tema, y sabemos, porque lo acabamos de escuchar de boca del presidente de la Nación, que van a seguir los acuerdos, es decir, se va a dar una vuelta de acuerdo, esta vez en serio o lo que sea, pero el tema de los acuerdos con los grandes grupos, como el que existe con los exportadores de carne, por ahora parecieran ser el eje, que sigue siendo el eje de la política.
A esto le agrego un poco como contexto. Déjame agregar algo. Sí, por supuesto. Porque el presidente ayer conversando en el programa Hagan Algo, también habla sobre ese acuerdo. Sí. Cuando habla de las 8.000 toneladas para comercialización a precio regulado, ¿no? Sí. Y es crítico con el propio acuerdo. Si quieren, pongamos ese fragmento y avísenle por favor cuando esté ok, así lo compartimos, ¿no? Como pareciera ser que ese acuerdo es a todas luces insuficiente. ¿no? ¿Tenemos la parte de las carnes? Sí, cuando esté la parte de las carnes lo publicamos, pero para entender que, acuerdo impulsado por el propio gobierno, que el propio presidente de la Nación por lo menos lo califica como insuficiente. Sí. Como insuficiente, como mínimo. Es muy crítico. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Que nosotros desde el primer momento creíamos, sin ser especialistas en el tema, que era insuficiente 8.000 toneladas, 8.000 toneladas, sí. ¿no? Exactamente. Que era insuficiente. El tema es que lo dice el presidente de la Nación, que tiene una autoridad de la cual nosotros, gracias a Dios, carecemos. Pero te sigo escuchando. Sí, bueno, exactamente, Daniel, porque, digamos, son distintos elementos. Yo iba a agregar algo, pero bueno, la palabra del presidente lo supera, que dentro de lo que fue la culminación de la gira europea del presidente de la Nación, el ministro de Economía y otros funcionarios que fueron con ellos, se mencionó al regreso de esa gira, o por lo menos antes de partir de allá, que bueno, cierta satisfacción por el tema de cómo habían resultado las negociaciones, pero el pero que era, sabían que en cuanto venían a Argentina, el quilombo que tenían esperándolo era el de la inflación. Recordemos, se conoció el índice de precios del mes de abril mientras estaba la delegación afuera, la semana pasada. Seguramente no lo sorprendió, el número ya lo tendrían, supongo, 4,1%. Décima más, décima menos, ya sabían de cómo venía la cosa. Y lo que significa eso es sumar un mes más de fracaso a la política antiinflacionaria. Se estiró demasiado ya por este aumento que en algún momento se dijo, bueno, es el aumento, es inevitable el aumento al principio del año que va a haber, pero después la cosa se aplana y vamos a llegar al 28-29% de fin de año. Ya abril salió absolutamente, los meses anteriores también, pero el aumento fue mayor de lo que esperaban, pero en abril ya se les sale absolutamente libreto este aumento del 4,1%. Más allá de que alguno levanta un poquito la mano y dice, bueno, pero fue menor que el 4,8 de marzo, inmediatamente le pegan un cachetazo y dice, sentate, no me ayude que ya bastante el problema tengo sin que me ayuden, ¿no? Como para que me vengas con un argumento así como si ese fuera un argumento a favor. Bueno, digo todo esto porque el conjunto de elementos que hay con el tema de precios está demostrando que el problema está lejos de estar resolviéndose. Hay inclusive cuestiones que le siguen metiendo tensión, porque el aumento de combustible, más allá que sería que es el último, por lo menos de parte de YPF, dice aumentamos y este es el último del año. Con esto llegamos al 28% de aumento, que es más o menos la pauta anual que tenía el gobierno en el presupuesto. Nosotros hasta acá llegamos. Este va a ser el último aumento. Lo adelantamos un poco porque necesitábamos, por una cuestión de caja, adelantarlo, pero no vamos a hacer más aumento. Vamos a ver cómo se van las circunstancias. Si efectivamente YPF va a poder cumplir con ese horizonte que tiene, no hablo ya ni de compromiso ni promesa, de horizonte que tiene de no tener que aumentar más los precios hasta fin de año. Dentro de 2 meses, tranquilamente se puede decir, bueno, pues la pauta general no va a ser el 29, entonces nosotros podemos modificar esto que habíamos dicho que íbamos a estar por debajo de la pauta. No, dirá el vocero YPF que en ese momento. Así que aparte el mismo aumento aumenta la pauta. El problema es ese, profe, el problema es ese, que con estos aumentos alimentan la subinflación. Estamos preocupados por los alimentos. No hay alimento que no tenga una incidencia directa del tema del transporte sobre ese producto. Podríamos hablar en general, pero ahora estamos hablando de alimentos. No hay alimento que no tenga, sobre todo en las características que tiene la producción, distribución y el consumo de alimento argentino, donde la producción está desde un lugar alejado del lugar de consumo y que en muchos casos, como son monopólicos, tienen un traslado que ahí sí que es inexplicable, no como la inflación. O mejor dicho, eso explica parte de la inflación. Por ejemplo, los kilómetros, los cientos de kilómetros que diariamente se consumen trasladando la leche
no tiene realmente mucho sentido cuando hacer un tambo no necesita muchas condiciones especiales climáticas ni de ambientación como para decir, ¿por qué no tenés un tambo por municipio como mínimo? Claro. O un tambo para 3 municipios, qué sé yo, si te parece mucho. Es decir, la leche es uno de los productos que claramente tiene un traslado que es de una ineficiencia absoluta, si no fuera porque uno cuando le ve el tema digo, pero este tipo es el que maneja el negocio, entonces el tipo va a concentrar todo el abastecimiento de sus propios establecimientos. Esta es la razón. Bien. Entonces, o atacamos esa razón, o decimos que es inexplicable. Ahí es donde aparece esta contradicción entre inexplicabilidad y fenómeno que no se quieren denunciar. Sí. Rulo, está claro que lo veníamos hablando hace tiempo. A mí me impactó mucho una nota que leí en la BBC sobre que la emisión monetaria, la base monetaria se extendió, se expandió a los Estados Unidos el año pasado 25,4%. Esto quiere decir que uno de cada 4 dólares en los bolsillos de los norteamericanos o en las cuentas a la vista, corregime si estoy describiendo bien la definición de base monetaria, Rulo, por favor. No, está correcto, sí. Bien, uno de cada 4 dólares que estaba en cuentas a la vista, en las cajas de ahorro y en los plazos fijos y en los bolsillos norteamericanos fue emitido durante el año pasado y la inflación fue del 1.4%. Y algo parecido sucede en Europa, con los rescates financieros del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo se olvidó de todas las cosas que le decía a Grecia, a Portugal, a España, en menor medida a Italia, y se puso con la maquinita full para evitar la tragedia de la pandemia. Y sin embargo no se dispararon los precios. No es que vivimos una inflación de 20 puntos en Europa y en Estados Unidos. De hecho, el año pasado fue 1.4 la inflación, y este año va a ser una inflación también ante un programa muy expansivo en términos fiscales, el de Joe Biden, también una inflación mucho más alta, ¿no? Sí, de 4%. Bueno, triplica la inflación, para ellos es dramático un 4%. Claro, ¿no? Claro, sí, pueden modificar las tasas de interés y demás, pero estamos hablando de dimensiones que para ellos son anuales, para nosotros son mensuales. Sí, vos sabés que, y este fenómeno, inclusive yo te digo un antecedente muy anterior que tengo como experiencia. Macri. Que no, más anterior todavía, que cuando me acuerdo una vez conversando con Axel Kicillof, él mostraba la cifra de lo que fue la emisión monetaria de Estados Unidos cuando fue la crisis 2008-2009, que había que salir a aceitar la máquina, ¿no? Sí. Que se les caía. Inclusive se le caía por el lado financiero, nada menos. Estatizaron la General Motors en aquel momento, ¿no te acordás? Claro, obviamente. Estatizaron la General Motors. Acá los monetaristas se escondían debajo de los escritorios. Claro, y la teoría esa de que se puso en práctica eso de esa frase histórica que por ahí el profe se acuerda de quién es, porque yo no, en materia tuya, los bancos son instituciones demasiado grandes como para dejarlas caer. Entonces, era la justificación, pero ¿cómo el Estado va a salir a salvar al banco? Y es que los bancos son demasiado grandes como para dejarlos caer. Como diciendo, el costo de que se caiga puede ser mayor que el costo que voy a tener ahora salvándolo. Ese tipo de prácticas hizo que Estados Unidos en un año aumentara casi un 200% la emisión monetaria. Y el efecto inflacionario no existió. Porque si era para salvar lo que se caía y recomponer lo que se estaba rompiendo, obviamente desde uno no iba a existir efecto inflacionario. Desde la teoría sí, eso debería haber provocado un estallido inflacionario, o por lo menos que Estados Unidos, ponele, como es el dueño de la moneda, emite la moneda que van a utilizar todo, bueno, le disparó la inflación de los demás, la exportó. Tampoco ocurrió. No hubo inflaciones en países dependientes del dólar importantes ese año o ninguno de los años siguientes. Digamos, esto se cae. Y el otro elemento que esta mañana lo charlaba acá con el profe, que un poco lo charlaba la semana pasada con un especialista de esto, me decía, el tema de emisión monetaria hoy, y aunque es medio técnico presten la atención porque es interesante esto. El tema de emisión monetaria es un concepto vetusto, porque si hoy la circulación es vía tarjetas de crédito, vía billeteras virtuales. Claro, billeteras virtuales.
que no tenés una medición, más, eso se está multiplicando cada vez más. Y entonces eso, ¿cómo lo medís? ¿No lo medís como emisión monetaria? Medís la otra emisión, la de los billetitos y la ampliación de cuentas, nada más, las cuentas a la vista de los bancos. Y esto no es emisión monetaria. Me parece que ahí también hay una falla de aquellos que no quieren reconocer que el fenómeno económico pasa por otro lado. Bueno, ahí volvemos. El caso argentino, evidentemente, ahí tenemos un problema de base que no se está resolviendo. Bien. Un problema de concentración que no se está resolviendo. Y después hay herramientas. Hacer un punto y volver a escuchar. Pongamos no pongamos la respuesta completa, es bastante larga, ya la pusimos a la mañana. Pero me gustaría poner el último minuto del diálogo que tuvo el presidente Alberto Fernández con los periodistas del programa Hagan Algo de la señal C5N. Esto decía Alberto Fernández, el presidente de la Nación, con respecto a un tema que me animaría a decir que es el tema número 1 hoy en la Argentina. Yo creo, en mi nivel de observación, creo que no hay un tema más importante hoy que el aumento de los precios frente a los salarios y el aumento de los precios, fundamentalmente de los alimentos. Esto decía el presidente. Yo quiero que todos ganen, pero quiero que nadie pierda, eso es otra cosa, porque si uno gana mucho y otro pierde mucho, eso no es una sociedad, eso es una estafa. Eso es una estafa. Así que vengo muy decidido a ocuparme del tema precios y a poner un poco las cosas en orden. Yo he intentado el diálogo, he intentado conversar, bueno, vamos a ver, vamos a mañana a empezar a volver a trabajar, pero esta semana vamos a ir tomando decisiones para que esto pare, porque esto tiene que parar, porque la verdad es que el esfuerzo que hacen los argentinos no se puede convertir en un abuso de otros. ¿A través de qué herramientas, presidente, si es que nos puede anticipar algunas en las que está pensando? No anticipo, porque si no mañana me imagino por dónde pasan la tapa de los diarios, pero lo que digo es, si yo pudiera conciliar con ellos un acuerdo, sería el hombre más feliz, pero un acuerdo de verdad, no un acuerdo donde ellos ganen. Ahí tira un centro, ¿no? Bueno, la posición entonces del presidente Alberto Fernández. Primero se advierte, digamos, claramente, y bueno, esperemos en estos días, Rulo, profesor, oyentes, cuáles van a ser las medidas del presidente para controlar un poco más los precios. Déjame cerrar con dos cositas nomás. Dale. Una, con respecto a estas políticas tipo precio en góndola o mercado ambulante, no me parecen malas medidas, son buenas medidas, pero como dice el presidente del otro, son insuficientes. Y en el tema de góndola particularmente, si ahí no se regula bien eso, te van a morfar los mismos de siempre, porque a la góndola van a llegar lo que ellos quieran. No va a ser un lugar abierto para que las pymes pongan sus productos, sino se controlará, porque ahí hay otro problema. En general los mecanismos, y esto me lo decía un importante funcionario la semana pasada, me lo reconocía en off, obviamente, me decía, los mecanismos de control que se establecen en Argentina generalmente son mecanismos, cuando lo que lees están hechos para que los controles jamás funcionen y nunca se tenga que controlar el que se tiene que controlar. Cuidado con este tipo de cosas. Y después déjame terminar diciendo, para el domingo, Boca Racing, en homenaje a nuestro coordinador Willy Bray, me dice, estoy escuchando, están medio duros con el gobierno, ¿no? Como si fuera fácil, me ponen así pie. Nosotros sabíamos que era difícil, Javier. Sí, yo le dije, mira, el tema de la inflación, a mí particularmente el tema de la inflación escucho estas cosas y me ponen los pelos de punta. Bueno, se nota, ¿no? Que me ponen los pelos de punta, que me digan que la inflación es inexplicable. Pero bueno, pasa esto, ¿no? Que acá hay otro, a ver. Bueno, muchos mira este que manda, que no sé quién es, pero bueno, no importa. Lo leo. La cagada de Alberto es cuando se pone el traje de Alfonsín, me puso uno. Bueno, y los malos somos nosotros. Este se suma. Este se lo quedó, no lo pongan. Por lo que me cuentan, lo lograron convencer de que no tenía que mencionar a Alfonsín en todos los discursos. Y lo convencieron. Se dieron cuenta que desde hace un tiempo a esta parte dejó de mencionar a Alfonsín. Sí, básicamente es que hay un esfuerzo por mencionar a Perón, inclusive, te diría más. No, y además, entre otras cuestiones, hay que recordar
porque es un hecho contemporáneo, pero si no se puede revisar o revisitar en los libros de historia, que la experiencia de Alfonsín terminó políticamente mal y económicamente catastróficamente. O sea, no es un modelo, si se quiere, a seguir el modelo de Alfonsín. A priori, vos me decís, hay cosas para rescatar de Alfonsín, sí, por supuesto. Bueno, claro, yo creo que hay muchas cosas para rescatar de Alfonsín, pero políticamente terminó mal. O sea, el radicalismo nunca más volvió a ser competitivo en términos electorales, solo pudo hacerlo con la Alianza y luego con el macrismo, y después el fracaso económico fue en toda la línea. Y en el tema económico, justamente ahí te quería hacer una acotación, que digamos, se suma a lo que estás diciendo, que inclusive el Alfonsín postpresidente reconoció que en el tema económico se equivocó y fue quizás muy ingenuo, que creyó en cosas que no funcionaron como él pensó que iban a funcionar, se confió en un equipo económico en el cual él tenía mucha confianza técnica, pero la respuesta que le dio políticamente no era la mejor, como el equipo de Surruil. Y lo que vino después cuando dijo les hablé con el corazón y me conectaron con el bolsillo. Eso de Pugliese. Eso de Juan Carlos Pugliese. Sí, eso fue de Juan Carlos Pugliese. Es una ingenuidad parecida para entender regular todo con el diálogo, ¿no? Sí, claro, pero bueno, ya Pugliese se ubicaba en otro lugar. Decía, no me pregunten cosas que yo no entiendo, decía. No me apuren que no me atosigue. Claro, pero sí, fue un proceso que es cierto, como decís vos, Daniel, me parece que mirarlo en términos históricos y en el contexto histórico, decir, bueno, esto no es lo bueno para imitar, digamos, no es lo que salió bien. Si queremos aprender algo de eso, aprendamos por qué salió mal, no al revés. En términos económicos terminó con hiperinflación y saqueos, adelantamiento de las elecciones, perdió las elecciones. En términos con respecto a avance de derechos humanos, ley de obediencia a vida, punto final, Alfonsín paseando sobre los cadáveres humeantes de la operación de inteligencia militar del copamiento de la Tablada el 23 de enero del 89, o sea, el final de Alfonsín fue un caos, olvidable. De hecho, prácticamente es un hombre que no es recordado en la Casa de los Trabajadores de Argentina. O sea, no hay una foto de Alfonsín en la Casa de los Trabajadores de Argentina. No es una persona. De hecho, cuando falleció, hubo un reconocimiento, de sus funcionarios, sus militantes, la clase media porteña se movilizó porque era uno de sus símbolos. Pero lo que pasó con Alfonsín fue eso. Bueno.